Ahora, bien, ante todo, buen día, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a revisar la clase de pruebas paramétricas comparativas y correlacionales. Así que lo que significa que ya estamos entrando a los capítulos netamente de estadística inferencial con pruebas, ¿no? Y eso es lo que más importa, porque eso lo van a usar ustedes para la interpretación de artículos de investigación y también si les interesa el enfoque de cómo van a hacer los análisis de los datos. Bien, bueno, esto ya se les había presentado antes, pero es mi manera de ver el flujo de análisis de datos para obtener resultados. Y realmente es muy lógico, ¿no? Y se aplica muy bien para obtenerlo. No lo encuentran en libros, es mi enfoque, mi algoritmo, pero funciona bien. Primero, la idea de trabajo. Ya habíamos comentado, tu idea de trabajo puede ser muy genial, pero hay que ver el tema de la factibilidad, ¿no? Si puedes hacerlo o no. Sobre todo cuando quieres plantear un proyecto que quieres hacer en la realidad. Si es factible, pues se ejecuta, ¿no? Pero si por alguna razón no encuentras que pueda ser factible realizarlo, toca replantear tal vez la idea o en todo caso el diseño, ¿no? Si se puede replantear el diseño y se puede ejecutar, o sea, factibilidad, genial, ¿no? Continuamos. Entonces, diseño factible y objetivos bien planteados para continuar. Y ahí viene la etapa de ejecución. En esta etapa de ejecución de tu trabajo, tú en tu metodología, pues ya deberías haber planteado bien cómo va a ser tu diseño muestral, cómo vas a recolectar la información, etcétera, ¿no? Entonces ya la ejecución del proyecto bien elaborado. Entonces aquí dejo en rojo estos dos puntos y con la calavera, porque de tener un mal diseño muestral o un muestreo así malo, o muchos sesgos al momento de recolectar la información, o sea que no estás seguro si la información es fidedigna, pues tu trabajo se viene abajo. Equivocarse aquí ya invalida prácticamente tu trabajo, ¿no? Está mal todo. Así que aquí hay que tener mucho cuidado. Pero si esto está bien, lo demás es bastante modificable, arreglar, o sea, se puede arreglar y se puede al final terminar un buen trabajo. Y aquí ya pasas en la recolección de información, obtienes datos. Entonces, los datos son muy interesantes porque hay que procesarlos, el famoso análisis de datos, ¿no? Entonces, para analizar datos, nosotros le damos enfoques por partes, ¿no? Está primero el análisis descriptivo y después tenemos un análisis inferencial, ¿no? Entonces, el análisis inferencial ya viene por acá, ¿no? Pero primero empezamos con un descriptivo. El descriptivo, que ustedes ya lo han ido viendo un poco también en el examen último, nosotros vemos los datos en una tabla, ¿no? Los describimos en tablas de acuerdo a si son variables. Primero establecemos las variables, ¿no? Categóricas y las variables numéricas. Bien, entonces, pues antes de entrar a este punto, recordar también que la data a veces requiere una limpieza porque puede haber datos perdidos, a veces requieres datos que hay que recalcular, etcétera. Por aquí pregunta Alexandra. Sí, no te preocupes, igual yo continúo. Así sean cuatro, sea una persona, igual yo continúo. Identificar los tipos de variables es importante después. Bien. Y de ahí, una vez que identificas los tipos de variables, reconoces categóricas, numéricas, ¿no? Y aquí en las numéricas, muy importante tener en consideración si tienes una variable que es normal, ¿no? O una variable que no es normal, ¿no? Distribuciones normales o no normales. Bien, ¿por qué? Porque de acuerdo a la distribución de normalidad, tú vas a describirlo de alguna manera, ¿no? Si son normales, tú lo describes con el promedio y la desviación estándar, ¿se acuerdan más o menos de desviación estándar? Y si fuera no normal, tú lo describes como la mediana con el rango intercuartílico, ¿no? Que por lo regular lo ponemos en unos corchetitos. Bien. Después del descriptivo y ya, tú aplicas la normalidad de los datos numéricos. Si estableces que los datos numéricos son normales, tú vas a seguir aplicando test estadísticos paramétricos para datos normales. Y si no fueran normales, vas a aplicar test no paramétricos, que es apropiado para datos no normales. A todo esto, los datos categóricos, ¿cómo se procesan? Se suelen procesar
test no paramétricos. Ya de frente. Son los categóricos, no requieren un análisis de normalidad, no son números. Bien, después de aplicar los test estadísticos apropiados, ¿no? No hay normalidad, seleccionas el test más apropiado, toca interpretar los resultados de esos tests. De hecho, hay muchos estadígrafos que salen como parte del test estadístico, pero hay un parámetro, un estadígrafo, que lo resume todo para la interpretación, que es el famoso p-valor. Ese p-valor nos ayuda, como un resumen, a interpretar cómo salió este test. Pues interpretamos el p-valor. Y una vez que interpretamos el p-valor, ya tenemos resultados o conclusiones por ahí del trabajo que estamos realizando. Entonces, este es un buen enfoque de flujo de trabajo, ¿ya? Para las investigaciones que van a leer, van a estudiar como parte de estudiantes de medicina y también para los trabajos que vayan a hacer más adelante. Ahora, al momento de ya escoger un test, pues bueno, hay maneras de cómo escogerlo, vamos a verlo más adelante, pero es bueno que recuerden que cuando ya escoges tu test, tienes que fijar ciertos parámetros para tener seguridad en que tu interpretación va a ser correcta. Entonces recuerda que los tests se basan en hipótesis. Así como tú también tienes una hipótesis que quieres ver si es cierta o no es cierta. Entonces tú planteas una hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, la hipótesis alterna. La nula siempre suele ser lo contrario de lo que tú piensas y la alterna o H1 es la hipótesis que tú crees que es cierta, ¿no? Si pudiera plantear una hipótesis tipo algo muy trivial, yo qué sé, tal vez tengo la hipótesis de que ella me quiere, ¿no? Entonces tengo que probar si ella me quiere o no me quiere. Aplico una especie de test, una prueba, para ver si realmente me quiere o no me quiere. Al final sabré cuál es la verdad. En mi cabeza hay dos hipótesis, me quiere y no me quiere. ¿Cuál será cierta? No lo sé. Hasta que aplique el test, no lo voy a saber. Ahora, el test me va a permitir encontrar un parámetro, el p-valor. Este p-valor también lo conocemos como la probabilidad de azar, o la probabilidad de que el fenómeno sea simplemente por fenómenos de la suerte, azar, ¿ya? Una manera de cómo recordarlo o cómo verlo es con un ejemplo que ya habíamos comentado previamente, que era, ¿cómo harías tú para poder seleccionar a los mejores jugadores de básquet para sacar la selección de tu salón? Entonces, tú tal vez podrías ponerlos a prueba, ¿no? Les harías un test para poder saber quién de ellos es los mejores jugadores de básquet. Tal vez te basas en un parámetro. Lanzan las canastas, o sea, porque sí saben lanzar bien las canastas, o cuando lanzan tienen mucha suerte. Y realmente eso nos daría el parámetro si es que saben jugar o no saben jugar, ¿no? Podemos plantear esas hipótesis. O saben jugar o no saben jugar. Bien, los pones a prueba, los pones a lanzar y te das cuenta que tu compañero pues no tiene técnica y parece que tiene mucha suerte. Entonces, eso se puede calcular con los test apropiados. Entonces, si tú tienes un compañero que tiene un valor de probabilidad de azar, o sea, un p-valor, un p-valor mayor a 0,05 o igual a 0,05, mayor o igual, tú estás diciendo, extrapolándolo a porcentaje, que tiene 5% a más de azar en su fenómeno. Eso se considera mucho azar, mucha suerte. Tiene mucha suerte. Si tiene mucha suerte, pues yo considero pues que no es bueno. O sea, no es bueno, tiene mucha suerte. Entonces, por eso la hipótesis nula es la que escogemos cuando el p-valor es mayor o igual a 0,05. Hay muchos fenómenos azarosos. No puedo creer que realmente sea por algo que él tenga, sino hay mucha suerte. En cambio, si hay una probabilidad de suerte menor a 0,05, o sea, menos del 5% de suerte, podemos decir que el fenómeno que vemos no es por la suerte, sino es porque realmente él tiene algo. O sea, realmente es bueno. Esa es la manera de verlo. Entonces, para poder nosotros escoger de manera robusta, este es un término estadístico que van a escuchar bastante, no solo tal vez en estadística, sino como esto se extrapola a otras ramas como la calidad, gestión de la calidad y otras cosas. El término robustez es igual a decir calidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de modelos robustos
parámetros robustos y demás, estamos diciendo que tiene mejor calidad, o sea, es más creíble también, ¿ya? Entonces, para nosotros establecer parámetros robustos en este proceso, establecemos algo que es el alfa y el beta. El alfa va referente a qué? A los errores, ¿no? Entonces, un alfa, por lo regular, en salud se fija de 0,05, lo que corresponde a un error del 5%. ¿Es un error de qué tipo? Error tipo 1, que eso era referente a los falsos positivos. Y esto era referente, ¿se acuerdan? Al celoso, ¿no? Que si nosotros quisiéramos verlo desde el punto de... Ah, no, perdón. Sí, pues también es el celoso. Ajá, celoso. ¿Quién era el celoso? ¿Qué hacía el celoso? A pesar de que ella es cierta, o cómo era, Decía ¿no? que era falsa, doctor. Ah, ya, decía de que ella es falsa, ¿no? La H0, ¿quién es ella? La H0 es falsa, a pesar de que ella realmente le dice, tú eres falsa, pero ella realmente es cierta, ¿ya? Ese concepto es importante porque también lo ven en la parte estadística arreglada, siempre miran al H0, pero también para las preguntitas por ahí. Entonces, error tipo 1, falsos positivos como el celoso, el cual él considera que ella es falsa a pesar de que realmente ella es cierta, porque no le cree nada. Y establecemos también el beta. 0,2 es lo adecuado, con un poder del 80, ¿ya? Y un error del 20%, si lo llevamos a porcentaje, este error es de tipo 2, falsos negativos, y este es como el cachudo. ¿Y el cachudo cómo es? Le cree la hipótesis nula a pesar de que ella realmente es falsa. Le cree a pesar que es falsa. Bien. Ok, recuerden que estos errores tienen sus contrapartes. El error tipo 1, 5%. Su contraparte es el nivel de confianza en el 25%. ¿Nivel de confianza para qué? Es mi nivel de confianza para poder aceptar la hipótesis nula, ¿ya? O sea, yo la acepto con un 95% de confianza, ¿ya? Es su contraparte. Y el error tipo beta es el poder del 80. Tengo 80% de poder de rechazarla, de rechazarla, ¿ya? A la hipótesis nula. Entonces, esto es 95% de confianza de aceptarla y esto es 80% de poder rechazarla, ¿no? Te rechazo, te acepto. Bien, ok. Bueno, estos solo son los parámetros para ver calidad, o sea, que sea más robusto el proceso estadístico. Pero al final, los tests van a terminar en un parámetro resumen que es el p-valor. Bien. Este p-valor, de acuerdo a su valor, si es menor a 0,05, dijimos que había poca probabilidad de azar, o sea, poco azar, poca suerte. Entonces yo rechazo a la hipótesis nula. Si yo la rechazo a ella, significa que estoy aceptando a la hipótesis alterna, ¿no? Entonces acá acepto al alterno. Bien. Y si fijé todos estos parámetros, lo estoy aceptando con un 95% de confianza. Ah, no, perdón. Le estoy rechazando la hipótesis nula con poder del 80%, ¿ya? Y estoy aceptando al otro, al H1. En cambio, acá tengo el p-valor de mayor a 0,05. Aquí acepto al H0 con un 95% de confianza, ¿ya? Entonces, ese p-valor nos ayuda a resumir mucho todo el proceso. Bien. Esto ya lo recuerdan ustedes y sobre todo para los que fueron el domingo a dar ese examen, recordarán esto, ¿no? Primera pregunta, ¿qué es normalidad? Y lo podemos resumir en una frase muy sencilla. La normalidad es la distribución de los datos por debajo de la campana de Gauss. Si alguna vez les pregunta qué es normalidad, con esta frase lo dijeron todo. Es la distribución de los datos por debajo de la campana de Gauss. Punto. Eso es normalidad. ¿Cómo evalúo la normalidad? Lo puedo evaluar con gráficos. Por ejemplo, gráficos de histogramas. Esto es un histograma de frecuencia. Histogramas de frecuencias que tengan esta forma, ¿no? De distribución como campana de Gauss. Pero también lo puedo evaluar con test estadísticos, ¿no? El test de Shapiro, el test de Kolmogorov, el test de Shapiro mejor aplicado para menos de 50 datos, Kolmogorov de 50 datos a más, o sea, datos más grandes.
pero los grandes maestros usan Shapiro para todo. Pero no está mal seguir esas recomendaciones, ¿no? Consideran que Kolmogorov es más robusto y ya entienden el término robusto, ¿no? Como que de mejor calidad para mayor carga de datos. Bien, ahora, este test de normalidad tiene hipótesis, ¿no? H0, normal, y H1 no es normal. Igual, parámetros de robustez, alfa, beta, 0.05, error tipo 1, todo lo que ya hemos comentado. Como este es un test estadístico para ver normalidad, pues se rige con las mismas cosas que hemos comentado, ¿no? Y si tengo un p-valor menor a 0.05, ya tu cabeza que vaya, acepto el H1 o no es normal, ¿no? No normal. Y si tengo un p-valor de 0.05 más, acepto el H0. Entonces yo digo que es normal. Ahora, que sea normal o que sea no normal no es malo. A la mayoría nos gusta que sea normal, pero si tus datos no son normales, no hay ningún problema. Igual vas a continuar con tu proceso. La cosa es saber la normalidad de tus datos, ¿ya? Así que no se hagan problemas con eso. Ahora ya entramos un poco más a este mundo de los tests. Pues, lo anterior fue un recordatorio resumido de las cosas que ya hemos ido viendo antes. Ahora, eso es muy importante. Los test estadísticos los dividimos en dos grupos. Los test bivariados y los test multivariables, ¿ya? O sea, de múltiples variables. ¿Ya? Entonces, test bivariados. Los test bivariados solo miran la relación de dos variables. En cambio, los multivariables miran la conexión de varias variables a un fenómeno de estudio. Entonces, aquí vamos a estudiar dos fenómenos: consumo de bebidas alcohólicas y cáncer de hígado. ¿Ya? Entonces, para establecer esta relación, pues acá tengo una pregunta. ¿Qué test estadístico voy a usar? Pero te das cuenta de que hay acá una variable, de que hay otra variable. Una variable independiente y la otra una variable dependiente, ¿no? Bien, acá también hay otra pregunta. ¿Hay una relación entre el consumo de choclo guiado y de cáncer de hígado? Igual, variable independiente y acá variable dependiente, ¿no? Y acá la gran pregunta, ¿qué test estadístico puedo usar para saber si existe una asociación o una relación entre estas dos variables, ¿no? Entonces, primero, test bivariados. Estos son los tests más usados, lo que están resumidos en este cuadro, a este lado. Bien, ahora, para tú poder escoger un test, y esto es el santo grial, porque muchas personas acá es como que no entienden cómo escogen un test estadístico, y esta es la fija. Bien, primero, primer punto, ¿qué objetivo tiene tu trabajo? Si tu trabajo de investigación es buscar asociación o correlación, suelen tener diferentes enfoques de los test que vas a usar, al menos para la parte estadística, porque en investigación en general, asociar y relacionar o correlacionar lo usamos como términos prácticamente sinónimos. ¿Cuál es la asociación? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la correlación? Son términos muy sinónimos, pero en estadística, así netamente para test, la verdad que los estadísticos se hacen un poquito se ofienden cuando usan los términos como sinónimos. Y dicen, no, 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 asociar es para cierto grupo de fenómenos y correlacionar es para otro tipo de fenómenos. Entonces, se establecieron estas cosas, ¿no? Asociar se usa más cuando tú quieres establecer la conexión de variables categóricas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos variables en tu estudio. Digamos, son variables categóricas, nominales, ordinales, pero son variables categóricas, ¿ya? Ahora, cuando tú quieres saber la conexión, digamos, de tomar cerveza sí o no y tener cáncer de hígado sí y no, hasta ahí cómo estoy diciendo que son las variables. Si son variables de tomar o no tomar cerveza y de tener o no tener cáncer de hígado. ¿De qué naturaleza son esas variables? Serían categóricas, ¿ya? Serían categóricas dicotómicas, ¿ya? O sea, porque tienen dos categorías. Dicotomizar, ¿no? Categórica, dicotómica. Bien. O nominales dicotómicas, ¿no? Que es lo mismo. Bien, entonces cuando tengo dos variables que son categóricas, porque al final es categórico, 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 ¿qué prueba voy a usar para establecer la conexión entre ellas para la asociación chi cuadrado de Pearson? Así de simple. Y ya está.
El valor de P que te salga chi cuadrado te va a determinar si es que está asociado o no está asociado. Si quiero correlacionar, ¿y dónde lo uso? De preferencia, ese término lo uso más cuando quiero establecer conexión entre variables numéricas. Digamos, la cantidad de aflatoxina del choclo ongueado y el nivel de fibrosis que tiene esta cirrosis. Entonces, lo establecemos como dos variables numéricas. Entonces, ahí yo me hago una pregunta. ¿La variable numérica es normal o no es normal? Entonces, si ambas variables numéricas son normales, yo voy a usar pruebas paramétricas. Y la prueba paramétrica para hacer esa conexión es R de Pearson. Ahora, si es que alguna de estas variables no es normal, o sea, no tiene distribución normal, voy a usar pruebas no paramétricas. Y el más apropiado para dos variables numéricas, si alguna de ellas es no normal, usaría yo Rode-Spearman. Bien. Ahora, tal vez mi objetivo es comparar una variable numérica con una nominal dicotómica. Voy a usar t-student. Si es que fueran las variables numéricas, si es normal, voy a usar t-student para muestras independientes. Pero si no fuera normal, voy a usar UDMAC-Winner. Si quiero comparar antes y después, igual hay un test para eso. Si quiero comparar múltiples grupos, también hay un test para eso. Entonces, ven ustedes, esta tablita ayuda mucho a resolver el tema de qué test voy a escoger. Igual lo vamos a ir viendo con ejemplos. Y también está este otro enfoque, ¿no? El enfoque de los test multivariables. Recordando que los fenómenos que uno estudia no están solo sujetos a una variable, sino tienen múltiples variables que rodean el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el consumir choclongueado, que podría tener aflatoxina, y esto ser una variable mediadora, ¿no? La aflatoxina a través de la cual se va a desencadenar el cáncer de hígado, pero también tener este grupo de personas que se sabe que también consumen alcohol y el alcohol también está relacionado con cirrosis y cáncer de hígado. Entonces al final tengo duda. Esta es mi variable independiente principal y esta es una variable independiente, pero más como una confusora porque como también esta produce cáncer de hígado a futuro, al final de quién fue el efecto, ¿no? Del choclongueado o del consumo de alcohol. En sí, mi estudio va de hecho prolongado, entonces este me está confundiendo el fenómeno. Las pruebas o análisis multivariables, su objetivo es quitar el efecto que puedan tener los confusores para saber la relación real de este fenómeno que quiero saber, del choclo y su conexión con el cáncer de hígado. Y recordar que también existen variables mediadoras que no las debemos tocar. Si las detectamos, ahí nomás las dejamos y las veneramos, para no interrumpir el efecto que pueda tener el shock longueado con el cáncer de hígado. También, para poder escoger un test multivariable, que lo vamos a hacer más adelante, nos establecemos objetivos, ¿no? Quiero asociar o quiero relacionar. ¿Qué variables tengo? Nominales, numéricas, categóricas. También establecemos el diseño, esto es importante. Tengo un diseño transversal de cohortes o tengo un diseño de casos y controles. Y de acuerdo a eso, ya puedo ver la prueba estadística, ¿no? Acá mi regresión de Poisson, una regresión logística, una regresión lineal múltiple, ¿no? Igual todo lo vamos a ver también en talleres e interpretación para que puedan hacerlo bien. El último examen va a ser eso, va a ser que ustedes tengan una data, la puedan limpiar, la ejecuten en R, hagan sus análisis de normalidad, escojan los test apropiados, saquen los resultados del test, interpreten esos resultados para obtener al final la respuesta. Así que prepárense para lo que se viene. Y también interpretarán alguno que otro artículo respecto a las pruebas estadísticas que se usan en los trabajos. Así que espero que estamos yendo lentito y simple para que puedan entenderlo bien. Bien, acá tenemos un primer test paramétrico. Bien, es un test que tiene como objetivo correlacionar dos variables numéricas. Estas variables numéricas son el nivel de testosterona y la edad en años. Al momento de nosotros generar el test, también viene con una gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica más apropiada para presentar la correlación de esos datos numéricos es ese tipo de gráficas, que se denominan gráficas de dispersión.
Siempre en el eje de las X tú colocas tu variable independiente y en el eje de las Y tú colocas tu variable dependiente. Entonces, en este caso estamos diciendo de que la testosterona depende de la edad, ¿ya? A más edad, aparentemente pudiera haber mayor cantidad de testosterona, ¿no? Por los puntos dispersos aquí, ¿no? Gráfica de dispersión. Bien, ok. Cuando uno aplica este tipo de test, primero fíjate, ¿tu variable numérica, testosterona y la edad son normales? Pregunta, ¿no? ¿Serán normales? Entonces, primero veo, ¿cuántos datos tengo? Tengo más de 50 datos, aplicaré un test de Kolmogorov. Tengo menos de 50, un Shapiro-Wilk. Entonces, le aplico el test. Si tengo un P en el test de normalidad mayor o igual a 0,05, yo diría que son variables normales, ¿no? Si cada uno me salió así, ¿no? Porque tengo que aplicar el test a cada variable. Y si salió así, yo voy a escoger un test paramétrico, que es para variables normales. Y el test paramétrico para correlacionar numérico con numérico es R de Pearson, así se denomina. ¿Ya? Bien. R de Pearson me da dos parámetros. Me da el estadígrafo R de Pearson y también me da un p-valor. Ahora, la hipótesis que genera R de Pearson, H0 y H1 es la siguiente. H0 me dice que la correlación es no significativa, por lo tanto no existe correlación. Y el H1 es que sí existe una correlación significativa, o sea, la correlación es verdadera, es cierta. Bien, y el parámetro R de Pearson, el estadígrafo R de Pearson, me determina también otras cosas. Si el parámetro es negativo, me dice que la correlación es negativa, o sea, dependiente negativo. Y si la correlación de R de Pearson, el número me sale positivo, me dice que la correlación es positiva o directamente proporcional. Podemos decir a este inversamente proporcional y a este directamente proporcional. Entonces, aquí puedo hacerles una pequeña pregunta. Esta gráfica que ven de la edad y la testosterona, ¿cómo lo ven? ¿Directamente o inversamente proporcional? Bien, entonces es una gráfica directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que a mayor edad, mayor nivel de testosterona. Y eso es cierto, al menos hasta los casi 30 años. Hay un aumento progresivo de la testosterona con la edad, ¿no? Y ya después hay el declive, ¿no? El envejecimiento. Pierdes testosterona, puedes entrar en una meseta, pero ya cuando eres viejito hay poca testosterona y entras a la andropausia, ¿no? Bien, entonces por ahí ya entendieron, ¿no? Entonces, ese signo tiene que ver mucho con un parámetro que ustedes lo conocen por matemática básica, que es la pendiente, ¿no? La pendiente positiva tiene que ver mucho con los fenómenos directamente proporcionales y una pendiente negativa va con los fenómenos inversamente proporcionales. Bien, y el otro parámetro que nos da el R de Pearson, muy aparte del signo, es el valor, ¿no? O sea, puede ser, digamos, de signo positivo entre estos valores, entre 0 y 0,25. Eso significa que tiene una correlación baja, o sea, nos habla del grado de correlación, la intensidad de la correlación. Si es de 0,25 a 0,50, correlación intermedia. Si es 0,5 a 0,65, correlación buena. Y si es de 0,65 a 1, correlación muy buena, casi perfecta. ¿Ya? Entonces, pongamos un ejemplo. Ya, digamos que yo tengo acá en el test un R de Pearson que me sale menos 0,3. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Es una correlación negativa o inversamente Intermedia, proporcional? doctor. Ajá, una correlación intermedia. Primero, si es directa o indirecta, ¿no? Entonces, es una correlación inversamente proporcional o una correlación negativa, ¿ya? Que es intermedia. Bien, ok, ahora, no solo termina aquí, ¿no? Aparte de determinar, bueno, Gabriel, en este caso sería inversamente proporcional porque es negativo lo que estoy diciendo acá, ¿no? Negativo. Entonces, es inversamente. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que la pendiente es para abajo, entonces va a ir así la gráfica. A mayor edad, menos testosterona. Así sería la idea, ¿no? De ese R. Pearson.
Y el valor me dice de que entre las dos variables hay una correlación intermedia porque está en este rango, ¿no? Bien, pero hay otra cosa que tienes que interpretar, que es muy importante. Es el p-valor, porque eso también te va a generar un p-valor. Ahora, si el p-valor me sale de 0.3, ¿qué opinan ustedes? Como dijo Diego, nada que ver, ¿no? Entonces, el test de R de Pearson mira dos cosas, el R de Pearson y el p-valor, que es el valor del azar, ¿se acuerdan? Para las hipótesis. Entonces, miramos acá, uno y 2. El R me indica el grado de correlación y si es positivo o es negativa, o sea, es directa o inversamente proporcional al fenómeno. Y el punto 2, que es el p-value me indica si es que la hipótesis nula o alterna es cierta. Y en este caso, un p de 0.3, ¿qué me indica? Es mayor a 0.05. Por lo tanto, yo acepto la hipótesis nula. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? Correlación no significativa. O sea que aquí no existe una correlación. No hay una correlación. Y si no existe correlación, no existe nada. Nada que ver. En cambio, si este p-valor fuera menor a 0.05, yo diría que esta correlación del R de Pearson que habíamos visto acá es cierta. Pero como en este caso es hipótesis nula, o sea, es mayor a 0.05, yo digo que este R de Pearson es mentira. No hay correlación en este fenómeno. ¿Ya? Ahora, eso se ve reflejado también en la gráfica. Cuando las gráficas no tienen correlaciones o son no significativas, tú miras los puntos así, todos dispersos. Como los puntos están así por todo lado, tú dices, oye, no hay ningún no hay ningún patrón. Parece que no siguen ningún patrón. Acá no hay ninguna correlación significativa. Bien. Ahora, yo sé que ustedes se acuerdan de matemática básica y estas gráficas generan obviamente funciones y la mayoría de ellas, para que sean de fácil interpretación, los llevamos a funciones lineales con, obviamente, funciones lineales con ecuaciones de la recta, ¿no? Y ustedes se acuerdan de la ecuación de la recta, probablemente. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta? A todo esto. Bien, la simple ecuación de la recta que es y es igual a más bx, ¿no? ¿Se acuerdan que era a y que era b? Bien, a es el intercepto y b es la pendiente, ¿no? Ok, entonces ese valor de pendiente, no, esta es la b, la pendiente nos ayuda a ver si es que es una pendiente positiva, o sea, si va para arriba, o si es una pendiente negativa y va para abajo, ¿no? Bien, ese es uno. ¿Qué es y x aquí en esta gráfica? Testosterona y edad. Entonces, aquí es la testosterona, la variable dependiente. La variable de los cambios en la testosterona o los cambios en la variable dependiente es igual al intercepto. Intercepto de esta recta está acá, en esta fórmula, que Excel te lo genera, por si acaso. Aquí que dice, el intercepto es esta cosa. Recuerdan que el intercepto es el punto donde se choca la gráfica acá, ¿no? Básicamente. O sea, si tú le haces una línea recta, está chueco, pero una línea recta, ¿dónde te chocas? Acá el intercepto sería 441 punto y algo. Más, ¿qué es B? La pendiente. Acá te dice que la pendiente es positiva y en este sentido. Una pendiente que va de subida, pues 59 punto y algo. ¿Por cuánto? ¿Qué sería X? Sería la edad. Entonces,
considerando esta fórmula que nos ha generado esta ecuación de la recta del fenómeno estudiado, ¿ustedes podrían predecir cuánto es el nivel de testosterona si tienes 11 años? Pues sí, ¿no? Simplemente reemplazas, despejas la fórmula y ya. Para esto sirven las funciones matemáticas. Tú puedes tomar muchos parámetros que te rodean, los graficas en una función, hallas la función específica y generas tu ecuación. Ahora, esta ecuación tiene un R. Este R cuadrado es semejante al R de Pearson, ¿ya? Es como el R de Pearson al cuadrado, pero al final se interpreta muy similar. Este R cuadrado, mientras más se acerque a uno, significa que la correlación es muy buena o perfecta. Así que esa predicción de su modelo, este es un modelo matemático, un modelo estadístico sacado de una función. Este modelo que han sacado prácticamente explica, o sea, tú puedes explicar los cambios de la edad sobre la testosterona casi con un 93% de acierto. O sea, lo puedes predecir casi perfecto. Entonces, si tú cambias los parámetros, tú puedes decir, ah, ya, en esta persona los niveles de testosterona a esta edad son de tanto. Si tu modelo es así, ¿no? Demasiado perfecto. Pero en la realidad los modelos no son tan perfectos. Es triste, pero si encuentras tú un modelo que pueda llegar a bastante, así casi perfecto, es genial porque tienes algo muy fuerte para predecir algo. Por ejemplo, imagina que tú quieras, haces un estudio para determinar tu eficiencia académica, ¿ya? Eficiencia académica para los exámenes. Y tal vez después de haber reunido muchas variables, tú determinas que tu eficiencia académica en una recta, en una función que puede ser recta, logarítmica, semilogarítmica, etcétera, la cosa es que al final generas la función respectiva, sacas tu fórmula, te sale tu, tu fórmula con tu intercepto, tal vez intercepto de 5 más un parámetro que le dicen el beta de tu primer factor, tal vez despertarse, la hora a la que te despiertas, primer factor que contribuye a tu eficiencia académica. Segundo factor, beta 2, tal vez lo que comes, tal vez otro factor que fue significativo en los estudios para ti mismo, ¿no? En tu propio modelo matemático, tu microbiota, yo qué sé, ¿no? Más, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes al final hacer un modelo ejercicio. Ajá, entonces, tú puedes recolectar todas las variables que puedan explicar cómo, o sea, estas variables, cómo afectan a tu eficiencia académica. E incluso, ¿qué pasaría si yo modifico mi hora de sueño, mi comida, mi microbiota y demás? ¿Cómo afectaría mi eficiencia académica? Ya en un modelo predictivo. Esa es la idea de hacer funciones. Ya, para eso sirven estas cosas. Y obviamente si todo sale significativo con p-valores menores a 0.05, chévere, porque al final tienes un modelo robusto, o sea, de calidad. Bien, ahora veamos la situación de una comparativa. O sea, tu objetivo es comparar. ¿Pero comparar qué? Comparar una variable numérica versus una nominal dicotómica. Pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos pacientes con cáncer de colon y sin cáncer de colon. Y tenemos sus variables, por ejemplo, la edad y la hemoglobina. Ya cáncer de colon derecho. Entonces, nosotros queremos saber si es que hay diferencias significativas entre los que tienen cáncer de colon derecho y los que no lo tienen respecto a su edad y a la hemoglobina. Pero para establecer esto, primero sus variables que son numéricas, la edad y la hemoglobina, les hago un test de normalidad. Y si tienen un test de normalidad, o sea, son normales, significa que en el test que usé me salió un p-valor mayor o igual a 0.05 y voy a escoger un test paramétrico para su comparación. El test paramétrico más apropiado para comparar así estos grupitos de dos y sus variables numéricas, es el test de Student para muestras independientes. ¿Por qué? Acá tengo una variable nominal dicotómica. Cáncer de colon, sí y no, es nominal dicotómica, o sea, una categórica, que tiene dos categorías. Y la variable numérica, ¿cuál sería? La edad y la hemoglobina. Hay dos variables numéricas que quiero comparar. Ahora, ese test tiene hipótesis.
H0 y H1. H0 es, no hay diferencias significativas, o sea, no hay asociación de ningún tipo, no hay diferencias al compararlos, y H1 dice que sí, sí hay diferencias significativas, y por lo tanto, si hay diferencias, probablemente exista una asociación entre la variable y el cáncer de colon. Bien, ahora, a simple vista, ¿ustedes qué me dirían? Cómo es la edad de los que tienen cáncer de colon derecho y los que no lo tienen? Comentarios, veo que hay comentarios divergentes, ¿no? Opiniones divergentes. Por ahí hay un grupo que dice, los que tienen cáncer de colon aparentemente tienen más edad. Y por ahí Jeremy dice, no, yo no veo una diferencia marcada, ¿no? Por ahí. Entonces, primero, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Esto qué es? Este es el promedio. Recuerden que las variables numéricas normales los presentamos como el promedio con la desviación estándar. Y entonces acá está el promedio y la desviación estándar. Incluso podemos establecer los rangos, ¿no? 45 más menos 5, ya, pues sería 40, 50, ¿no? Y 40 más menos 8, como 32 a 48. Parece que hay un traslape, ¿no? Entre ambas edades, ¿no? Por rangos. Pero bueno, ante la duda, mejor apliquemos un test. ¿Será de que, y la hipótesis es, ¿estos grupos son iguales estadísticamente o son diferentes? Aplicamos el test de T-Student para muestras independientes y me sale este p-valor. ¿Cómo opinan que está el p-valor respecto a la hipótesis? Ya, bien, entonces concluyeron de que no hay diferencias estadísticamente significativas. Ya, entonces vemos de que 45-40 no es una diferencia marcada, no es estadísticamente significativa, por lo tanto la edad no está relacionado al cáncer de colon en este estudio, en esta población, y por lo tanto los que tienen cáncer de colon o no lo tienen, no difieren en su edad, prácticamente tienen la misma edad en este grupo de estudio, ¿ya? Ahora, enfoquémonos a la hemoglobina. ¿Cómo ven a la hemoglobina? Allí se hay una variación más pronunciada, doctor. Hay una diferencia marcada, ¿no? De 5 a 11, ¿ya? Entonces, de todas maneras, ¿no? A pesar de que hay una diferencia marcada, veamos el p-valor y apliquemos, ¿no? Lo que acabamos de ver. ¿Qué consideran, basado en el p-valor, hay o no hay diferencias estadísticamente significativas? Digo, dice, hay Hay una diferencia. diferencias. Entonces, ustedes ven que hay una diferencia muy marcada, visual, así nada más al ojo, y también estadísticamente existe. Entonces, simplemente se confirma lo que ya habían visto, ¿no? Es muy evidente. En cambio, en situaciones así, a veces el test te ayuda más, ¿no? Pero acá es muy evidente que hay diferencias, ¿no? Entre la hemoglobina. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alterna y existen diferencias significativas. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que los que tienen cáncer de colon tienen hemoglobinas bien bajas. Es más, ese rango de hemoglobina es bastante serio. 5 de hemoglobina, o sea, ya es anemia severa, ¿no? Los rangos es 7, más o menos hasta 10, y de ahí 12, ¿no? Entonces, por acá está leve, por acá está moderado, y menos de 7 ya es severo. Entonces, estamos entrando al terreno de la anemia severa, ¿no? Terrible. Y sepan ustedes que pasa eso. Los pacientes con cáncer de colon los dividimos en dos grandes grupos: cáncer de colon derecho, colon ascendente, y cáncer de colon izquierdo, colon descendente. Y la verdad, yo no sé por qué, pero a los profesores les gusta preguntar mucho en el hospital esta cosa. ¿Cuál es el cáncer de colon que produce más anemia? Cáncer de colon derecho. Es muy anemizante, así le dicen. Produce mucha anemia. Y las anemias que produce son así, anemias bien severas. Pero por otro lado, el cáncer de colon izquierdo es un cáncer que produce mucho estreñimiento. Se bloquea esto, produce mucho estreñimiento. Entonces, una manera en cómo lo pueden diferenciar, tienen por ahí un adulto mayor que tiene mucho estreñimiento, oye, no estaría mal hacer un descarte de cáncer de colon, pensando tal vez en un cáncer de colon izquierdo. Y por ahí tengo un viejito que tiene mucha anemia, anemias muy anemizantes, o sea, muy bajas. Oye, no estaría mal ver un descarte de cáncer de colon, ¿no? Por tanta anemia que pueda estar teniendo. La manera en cómo podemos representar estos resultados en una gráfica, porque no solo las tablas se presentan, sino también las gráficas,
es a través de este tipo de gráficos. Las famosas gráficas de barra con sus líneas de error, ¿ya? Con las barritas de error. Entonces, ¿cómo se interpreta esto, no? Por ejemplo, acá hay unos grupos que dicen grupo champion y grupo control. Uno simplemente mira de que estos son grupos, ¿no? Pero son grupos dicotomizados. O sea, acá estamos comparando un grupo, el champion versus el control, acá champion versus control, champion versus control. Entonces, es comparación de dos grupos, dos grupitos. Respecto a un parámetro, ¿no? Que acá dice valores medios globales de los parámetros. Bueno, lo que sea, no, no sé qué parámetro sea. Digamos que sea hemoglobina. En los champion y el control. Champion, digamos que es cáncer, ¿ya? Este es cáncer y este es el grupo sin cáncer, no el grupo sano. Si fueran niveles de hemoglobina, pues diríamos de que el grupo con cáncer tiene aparentemente niveles de hemoglobina diferentes, ¿no? Los de cáncer más bajo y los sanos más altos, ¿no? Ahora, acá un tip. Cuando uno grafica esto ya con la estadística, le ponen asteriscos. Por ejemplo, acá entre estos dos, le han puesto dos asteriscos. Dos asteriscos suele significar en los estudios que tiene un p-valor menor a 0,01, ¿ya? Y si le ponen un solo asterisco, suele significar que tiene un p-valor menor a 0,05, ¿ya? Entonces, algunos utilizan esta denominación para decir de que los que tienen un p-valor menor a 0,05 con un asterisco es significativo y los que tienen valores menores a 0,01 los consideran muy significativos, ¿ya? Entonces, muy significativos y significativos. Entonces, por aquí, de estos dos grupos hay un p-valor de 0,46. Se le podría corresponder a un asterisco, ¿no? Para resumir los valores, ¿no? Más que nada. Bien, entonces creo que hasta ahí quedó claro esa parte. Pasemos a esta. Imagina que por alguna razón tú quieres comparar los grupos antes y después de algún fenómeno, ¿no? Para ver cambios. Por lo regular esto se aplica a estudios experimentales. Y para eso nos vamos a remontar a este fenómeno o a este evento. ¿Ustedes se acuerdan lo relacionado a esa imagen o algo relacionado a esa imagen? Los 10 días para Daniel y sus amigos, doctor. Ah, sí, genial. Entonces lo relacionaron. ¿Y se acuerdan cómo? De hecho, esto fue un gran diseño experimental que se hizo en esa historia. ¿Se acuerdan cómo fue? Ellos iban a comer durante un periodo de 10 días solo a base de legumbres, frutas y verduras. En cambio, el otro grupo de los que estaban siendo preparados para la corte de Nabucodonosor iban a consumir toda la dieta amplia eh, del rey, así con carnes, vino, todo lo demás, doctor. Y luego verían quién tenía un discernimiento más claro para poder servir en la corte de Nabucodonosor. Y ellos ganaron, doctor. Si pudiéramos poner un poco su diseño experimental, diríamos que fue un diseño cuasi experimental, ¿no? Porque se escogió un grupo específico, no se randomizó, ¿no? Se usó un grupo específico, un grupo uno y un grupo 2, ¿no? Se observaron al inicio cómo estaban, se les aplicó un tratamiento que fue la dieta, ¿no? Y al otro grupo fue la dieta del faraón, entonces no, es como si no se lo hubiera, no, perdón, de Nabucodonosor, me parece, del gobernante de ese tiempo, y al final se observaron, ¿no? El grupo de Daniel y el grupo de los otros, ¿no? Prácticamente fue con un pretest y posttest después de una aplicación, ¿no? Del tratamiento. Bien. Entonces, al final de los 10 días de prueba, ¿cómo terminaron ese grupo, el grupo de Daniel? ¿Qué observaron en ellos? Sus resultados fueron mejores, doctor. ¿En qué sentidos? Em, Coeficiente, la capacidad de resolver diferentes tipos de problemas, demostraban más discernimiento y sabiduría que los que se habían alimentado de diferente manera. Ah, ya. Y también observaron algo, ¿no? Que ellos estaban más ruborizados, ¿no? Que es un indicativo indirecto de que probablemente sus niveles de hemoglobina estaban mucho mejores que el grupo anterior. Bien, entonces acá han hecho varios comentarios al respecto, ¿no? Gabriel y demás. Bien, entonces, digamos, ¿no? Que se planteó este diseño y se midió un parámetro objetivo, digamos la hemoglobina de la dieta de Daniel, la cual vamos a poner la dieta CCXF, lo cual no me acuerdo por qué le puse así, pero bueno. Y vamos a plantear el parámetro hemoglobina. La hemoglobina es una variable numérica. Imagina que le aplicases tu test de normalidad
y te salió en el test de normalidad un P mayor a 0,05, por lo tanto es normal y vas a aplicar un test paramétrico. El test paramétrico para saber las diferencias del antes de la hemoglobina y el después de la hemoglobina, antes y después, es el TB Student para muestras relacionadas o muestras pareadas, ese es su otro nombre. Ya, acá están sus pruebas de hipótesis H0 y H1 y aquí está el p-valor. Pero primero a simple vista, ¿ustedes miran diferencias antes y después? Más o menos, ¿no? Como que antes del tratamiento empezaron con 11 de hemoglobina y después de la dieta tenían 14, ¿no? Tal vez a simple vista puede haber una diferencia. ¿Qué tal si le aplicamos un test, ¿no? El test Student para muestras relacionadas. ¿Y qué ven ustedes en el resultado del p-valor? Hay diferencia, hay mucha diferencia. Hay diferencias. Entonces, ¿cómo le dicen en estadística? Se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los grupos antes y después de la dieta de Daniel, ¿no? La dieta CCFXF. ¿Ya está? Así de simple, ¿no? Y ustedes ya lo están conectando bien. Bien, imagina que esto siguiera como un estudio experimental de múltiples tests. Entonces, bien podría ser que al primer mes, al segundo mes, tercer mes, cuarto mes, puede ser que veas incremento significativo de la hemoglobina tal vez hasta cierto punto, ¿no? Igual, de grupo a grupo, esa es la manera como se representan, ¿no? De grupo a grupo, o sea, del A al B del primer mes podría haber un p-valor así, de un asterisco que es significativo. Del segundo o tercer mes podría haber este p-valor que es muy pequeño, que vendrían a ser como dos cruces, o sea, muy significativo. Y del tercer a cuarto igual, ¿no? Entonces hay un aumento creciente con la dieta, ¿no? La cual parece ser muy efectiva. Bien, entonces ese es un enfoque que se le da a los estudios experimentales, pero siempre y cuando tenga solo, digamos, un grupo antes y después. En la terminología que usan los que hacen las gráficas para los estudios, suele haber una o dos asteriscos, casi no usan tres asteriscos. Pero aunque al final depende un poco, ¿no? Tú como investigador eres muy libre de usar diferentes símbolos. Por ejemplo, aquí en este estudio han usado este símbolo y este símbolo para representar cosas muy específicas, que al final abajo de la figura, en la leyenda, van a colocar qué significa ese símbolo y qué significa estas dos masas, ¿no? O sea, al final depende de ti. Solo que eso que le vas a marcar tiene que tener algún significado específico. Bien, no estamos en pausa, ¿no? Ya. Genial. Ahora, ya prácticamente para finalizar, tenemos esta prueba que es muy importante, el famoso test de ANOVA, ¿ya? El test de ANOVA, ¿cómo lo uso y para qué lo uso? Lo uso para comparar una variable numérica versus variables nominales politómicas. ¿Qué significa eso? Una variable nominal politómica es una variable categórica pero que tiene múltiples categorías. O sea, puedes tener más de dos categorías. En el anterior vimos que era una nominal dicotómica, o sea, solo tenía dos categorías, ¿no? Antes y después, o tener o no tener cáncer, pero ahora tenemos más categorías. Acá tenemos más de dos, tenemos un grupo control, un grupo sábila, un grupo extracto de papa, un grupo atercia. Entonces les explico. En este ejemplo, lo saqué de datos reales de un trabajo que hice, bueno, no hice yo, sino yo estaba con mi grupo y unos amigos de mi grupo decidieron hacer un trabajo y yo hice otro trabajo, ¿no? Y todos fuimos a la jornada científica compitiendo en diferentes concursos, ¿no? Yo participaba en concursos, claro, participamos en concurso de trabajo de investigación ya completo. Ellos hicieron, y bueno, nos ayudamos entre todos, ¿no? Pero ellos hicieron este trabajo que era para ver eh, el efecto antiulceroso de la sábila y el extracto de papa comparado con antiácido y ya, o sea, con medicamentos. Ellos querían saber si es que la sábila y el extracto de papa tenían un efecto protector de las úlceras gástricas, de las úlceras del estómago. ¿Y cómo lo hicieron? En un modelo animal. Así que por ahí pidieron al laboratorio que nos regalaran o nos donaran animalitos, ¿no? Y estos animalitos, pues mi amigo fue muy curioso porque él se buscó un paper y encontró un protocolo. Su protocolo era agarrar a los ratones. Ah, y lo hizo con ratones, ni siquiera lo hizo con ratas, lo hizo con ratón.
Agarró los ratones y o sea, formó estos grupos, ¿no? El control no recibe nada, el grupo sábila, grupo extracto y grupo antiácido. Los separó en jaulas, ¿no? Diferentes. Ahora, para el día del experimento era todo en el mismo día. Ese día al grupo control, como no recibe nada, pues le iba a inducir las úlceras. Y las úlceras se las indujo con alcohol puro. No era tan puro, alcohol en cierta concentración. Entonces le dio alcohol de frente al grupo control y bueno, terrible, pues no, al ratoncito así en una cánula se lo metió y le inyectó todo el alcohol. Y como no tenía nada en el estómago, pues el objetivo de él era contar las úlceras que tenía su estómago. Entonces, imagínense de qué manera le contó las úlceras de su estomaguito al ratoncito. Pues tal vez sí se lo están imaginando, ¿no? Él agarró, le hizo la murición al ratón, sacó su estómago y le contó las úlceras, ¿no? Literalmente hizo una disección, abrió el estómago y contó todos los puntos de úlceras que le generó ese alcohol que le puso. Bien, después grupo 2. Y no era un solo ratón, era un grupo, ¿ah? Es el grupo control, el grupo sábila. Al grupo sábila también le dio primero sábila, una dosis de sábila, y de ahí les metió alcohol. De ahí la murición, sacó los estómagos, contó las úlceras y vio de que una cantidad de úlceras. Igual con la papa, igual con el antiácido. Entonces, miren ustedes, ¿no? Las diferencias que encontraron respecto al control, ¿no? A todo esto, como todas las variables tuvieron una distribución normal, ya saben por qué test se evalúa la normalidad. Si todo sale normal, usa un test paramétrico ANOVA, ¿ya? ANOVA tiene dos hipótesis. O ninguno es diferente, o sea, ninguno de los grupos tiene valores diferentes prácticamente, y la hipótesis alterna es que al menos uno de los grupos es diferente de los demás. Entonces, aquí se ve que el grupo control generó 20 úlceras en promedio, el grupo sábila 18 úlceras en promedio, el extracto de papa 14 y el antiácido 14. Así a simple vista, ustedes, qué podrían ustedes ver en esos datos? Bien, lo que comentan es correcto, ¿no? Existen diferencias significativas en al menos uno de los grupos. Y siendo un poco más acucioso, podemos ver de que el extracto de papa y el antiácido, que es el medicamento usado para las úlceras, tienen prácticamente el mismo efecto. Entonces podremos decir que entre antiácido y extracto de papa, ambos protegen bien por las úlceras. Son los mejores. El extracto de papa se compara con el antiácido prácticamente. La úlcera, bueno, perdón, la sábila con las úlceras tiene menos efecto que el extracto de papa y que el antiácido, ¿no? Y que obviamente el grupo control que no recibió nada, pues bueno, ahí, ¿no? Ahora, el p-valor de la nova, porque solo es de la nova, solo me indica que al menos uno de los grupos es diferente, pero no me compara entre grupos si este con este es diferente, si el de acá, o sea, si hay diferencias comparando grupo por grupo, ¿ya? Entonces, como yo tengo ya un test de ANOVA positivo, o sea que al menos uno de los grupos es diferente, o sea, este de acá, me toca aplicar un segundo test que le dicen el test post-hoc de Tukey. O sea, ese es el test de Tukey, que es un tipo de test que le llamamos test post-hoc, o sea, test después del primer test. Entonces, el test de Tukey me establece las diferencias por grupos. Me dice antiácido versus papa versus sábila versus control, papa versus antiácido versus sábila versus control, es decir, compara por grupos. Y por cada grupo va a detectar diferencias significativas o no, para que tú digas al final, bueno, evidentemente el extracto de papa y el antiácido no presentaron diferencias significativas en su efecto, por lo tanto, podemos decir de que no hay diferencia entre dar papa o antiácido, pero son los mejores respecto al control que no recibió nada. La sábila aparentemente no tiene diferencias significativas con el control, así que dar sábila y no dar nada es prácticamente lo mismo. O sea, mejor no doy nada. ¿Para qué doy sábila si la cantidad de úlceras es la misma? Pero entre papa y sábila y control sí hay. Entonces, te permite establecer diferencias con todos y concluir al menos cosas interesantes, ¿no? Y así más o menos concluyó ese trabajo de mis amigos, ¿no? Fue una cosa interesante. Algo así sería como pre-hoc, pero no le decimos pre-hoc porque es el primer test, ¿ya? En cambio, tú que sí, ¿no? Es el test post-hoc por excelencia después de la NOVA. Ahora, aquí abajo tenemos una gráfica que se suele usar para representar los resultados de una NOVA.
¿Ya? Entonces, acá tenemos una situación muy interesante y bien podría ser un artículo que ustedes podrían después ver en sus cursos más adelante, porque los docentes les van a pedir muchos artículos que puedan ustedes ir exponiendo y hablando bien de los resultados, explicando qué se encontró y demás, ¿no? Entonces, en este trabajo se buscaba ver la producción de una hormona que es un factor de crecimiento. El factor de crecimiento, el IGF, es similar a la insulina tipo 1, que es un factor de crecimiento que ayuda a la hormona de crecimiento, la GH, para que uno crezca bien, sobre todo en la etapa pues, de la adolescencia, ¿no? Entonces, aquí aparentemente es un trabajo endocrino, ¿no? Se comparó dos estados de desarrollo humano, que es el prepuber y el puber. Ya estos tenían un grupo control, miren, un grupo control, sanos, control sano, y ellos les midieron, a todos les midieron la concentración de IGF, o sea, esa hormona que ayuda a la hormona de crecimiento, para crecer, ¿no? Y aquí tenemos un grupo que tiene tiene diabetes tipo 1, o sea, estos dos grupos de acá tienen diabetes tipo 1. Este grupo de acá tiene función residual de las células beta, o sea que tiene células beta aún que funcionan, y este grupo de acá tiene, no tiene células beta que funcionan, todas están muertas. Entonces acá tienen algunas células beta que funcionan, pero tienen diabetes tipo 1, y el de acá no tiene células beta que funcionan, ¿ya? Ninguna. Igual acá tiene algunas, o sea, tiene función residual de células beta, y acá no tiene ninguna, ¿ya? Respecto a sus niveles de IGF. Entonces, ¿qué podemos ver? Que los grupos sanos, su IGF tiene un nivel y los que tienen diabetes tipo 1 y función residual tienen un nivel similar, ¿no? De IGF. Porque acá ya prácticamente compara, ¿no? Compara los grupos con un ANOVA y ven de que no hay diferencias significativas acá. Entre los que tienen diabetes tipo 1 y tienen función residual y no tienen función residual de células beta, aparentemente tampoco hay diferencias significativas. Acá le pone menos menos, ¿ya? Puede ser tal vez por ese intervalo, ¿no? La barra de error que tal vez choque, en algún punto tal vez choque, ¿no? Tal vez un outlier por acá, ¿no? Pero por algo debe salir no significativo. Pero comparando los grupos sanos versus el grupo que tiene ausencia, o sea, no tiene páncreas, ninguna célula residual, células beta, sí hay diferencias significativas, ¿no? Marcadas. Entonces, los que tienen diabetes tipo 1 y no tienen función residual de células beta, producen menos IGF, o sea, crecen menos que los que son normales. Los que tienen diabetes tipo 1 y menos función residual, crecen menos porque producen menos IGF. En cambio, ya cuando estás en la etapa puberal, pues es un fenómeno muy similar, ¿no? El grupo control, pues genera una cantidad de IGF muy significativa. Es muy diferente que acá ya cambian las cosas porque los sanos versus los que tienen diabetes tipo 1 pero función residual aún de células beta, pues sí hay diferencias marcadas, ¿no? Los sanos producen una cantidad y los que tienen diabetes tipo 1 con función residual producen menos IGF, pero entre tener y no tener función residual casi no hay diferencias significativas entre ellos. Entonces, prácticamente, tener diabetes tipo 1, ya sea función residual o no residual, en la etapa puberal, es tener menos producción de IGF que los sanos, ¿no? En la etapa puberal. Y es diferencias estadísticamente significativas. A diferencia de la etapa prepuberal, en la cual los sanos y los que tienen función residual se parecen todavía en IGF. Entonces, aparentemente, pasar esa etapa, gatilla algo muy importante para que produzcan IGF y tener función residual de células beta es determinante en la etapa prepuberal, pero no tanto en la etapa puberal. Entonces, ven ustedes que uno ya va sacando ya sus propias conclusiones a partir de lo que va viendo, pero siempre todo tiene que tener parámetros estadísticos, ¿no? Basado en el ANOVA, diferencias estadísticamente significativas o no. Bien. Bien, chicos, entonces lo que tienen ustedes que estudiar y repasar para los últimos exámenes es eso, porque ustedes van a tener que escoger sus test paramétricos o sus test estadísticos e interpretarlos, lo que significa que van a tener una data que van a limpiar, van a procesar, van a usarla en R, van a describirla, van a escoger un test, van a aplicar un test de normalidad, obviamente, para escoger un test apropiado, paramétrico o no paramétrico, de acuerdo a eso lo van a interpretar y de acuerdo a esa interpretación recién se les va a evaluar y tal vez reciban alguno que otro paper para interpretar su estadística. Así que todo tiene que quedar claro.